noches a todos y bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas. En esta oportunidad, el orador principal va a ser nuestro speaker oficial, el doctor Carlos Avendaño, y tenemos una invitada muy especial, la doctora Ingrid Trujillo. Ella es cirujano maxilofacial, trabaja en el Hospital de Concepción en el Servicio de Neurocirugía del 2018 y se dedica a las cirugías reconstructivas craneofaciales. Así que bueno, bienvenidos y muchísimas gracias. Doctor, cuando desee comenzar. Bien. Bueno, muchas gracias, Elías. Muchas gracias a todo el equipo de Amolca, porque todo el esfuerzo, el cariño, las ganas que le ponen a las ciencias médicas ya llevan varios años, más de 10 años, aportando evidencias, ciencia, dándole tribuna a los especialistas que se subespecializan y se despiertan y duermen pensando en estas cirugías que son muy complejas y cómo también solucionarle algunos problemas que antes eran algo que arrastraban estos pacientitos. En ese sentido, también agradecer a la doctora Ingrid Trujillo porque tenga la amabilidad de compartir su experiencia con nosotros. Yo la verdad siempre la admiraba mucho por todo el trabajo que hacía. Me tuve la suerte de poder operar uno de estos casos con ella cuando estaba haciendo la beca, por lo tanto estoy realmente emocionado de poder estar hablando con ella y poder compartir con toda esta gran experiencia que nos va a hablar la doctora. Así que muchas gracias a todos. Y bien, pues entonces, para empezar, bueno, el webinar que está descrito es una de las cirugías que hace la doctora Ingrid Trujillo, muchas que hace, ya recién están incluso cirugías de la base del cráneo, que participa ella en el equipo de neurocirugía. Entonces, esta es una arista de muchas también que tienen cirugías de los en este caso craneofaciales, como es el síndrome de Crohn. El síndrome de Crohn entonces tiene diferentes aristas, tiene entonces a grandes rasgos a nivel craneal, ¿cierto? Facial de tercio medio, ¿cierto? Problemas oculares, respiratorios incluso, y también problemas oclusales y también dismorfosis maxilofacial. Entonces son varias cirugías, varias intervenciones, varias cosas que se le hacen a estos pacientitos. La doctora va a hablar de un tema específico que es la LEFOR 3 para distracción de tercio medio facial en un paciente con estas características. Bueno, para que sepan a grandes rasgos, el francés, ¿cierto? Y en honor a él tiene este nombre, y él ya describía esta malformación de esta craneal, que había una alteridad y también con los otros médicos que lo estaban estudiando. Actualmente ya se sabe un poco más de estos síndromes a nivel genético también, se sabe que hay alguna alteración, pero la incidencia, afortunadamente, la incidencia es baja. Y eso es bueno y malo, porque al ser baja la incidencia, son pocos los cirujanos que son expertos en estas cosas, y por eso es tremendamente importante la experiencia que nos va a pasar ahora la doctora Trujillo, porque desde años ella está trabajando ahí codo a codo con el equipo de neurocirugía, por lo tanto ya tiene más de 1000 casos de cirugías craneofaciales, entonces no es menor la experiencia que ella nos va a transmitir y por una cirugía que también es de prevalencia, ya afortunadamente. En Estados Unidos, entonces, por cada 60 nacidos, presenta patología, ¿cierto? Este síndrome, y dentro de la craneosinostosis, presenta el 4,8%, ¿ya? Esta generalmente se opera en estadios de infancia, ya en estadio en adolescencia, pero también obviamente hay casos, como no había tecnología antiguamente, no había acceso a estas cirugías tan complicadas, los pacientes igual hay algunos casos de adultos como el que puse acá, ¿ya? Pero no se queden con eso porque lo normal es cuando los pacientes son antes de los 18 años, ¿cierto? Tessier en 1967 hizo el primer avance quirúrgico, y también hablar un poco la parte genética que obviamente está estudiada. Podrán ver que hay una mutación en el gen FGFR2, ¿cierto? Que provoca esta alteración en la migración fibroblástica que finalmente desencadena una alteración en el desarrollo embriológico del macizo craneal. Y las malformaciones, a grandes rasgos, son craneanas, ¿cierto? Oculares,
malformaciones faciales a nivel del tercio medio, tejidos paranasales, ¿cierto? Y malformaciones bucales y maxilares que están descritas como esta imagen característica de estos los pacientes que no tienen el malar que soporte el tejido malar, ¿cierto? Que eso después claramente va a causar una alteración de la conjuntivitis hasta muchas cosas más. Entonces, finalmente, estos son el tratamiento que la doctora nos va a hablar un poco, que es la distracción del tercio medio facial, ¿cierto? Por medio de osteotomías Lefort 3. Ella es, como le comentaba, cirujano dentista y cirujana maxilofacial, ¿cierto? Dedicada a la cirugía craneofacial de adultos y niños desde el 2008 a la fecha. Lleva más de 1000 casos de craneofaciales operados, es miembro de equipo de cirugías de craneosinostosis, cranioplastía, cirugías de base de cráneo, trauma facial, entre otros, pasante de la unidad craneofacial en el Hospital 12 de Octubre en Madrid, cursos continuos en cirugía ortognática, también fue pasante en cirugías ortognáticas mínimamente invasivas en Barcelona, y coordinadora de la unidad de craneofacial del Hospital Guillermo Gran Benavente y del equipo de neurocirugía. Así que le damos una cordial bienvenida, doctora Trujillo. Yo voy a compartir la pantalla para que ustedes nos puedan comentar sus casos. Le pedimos a Abigail Heredia, tiene su micrófono abierto, por favor. Si lo puede silenciar. ¿Se escucha? Sí, doctora, se escucha y se ve perfecto. Excelente. Bueno, primero agradecer la oportunidad, Carlos y a Molca, por participar con ustedes, ¿cierto? En esto que para mí es realmente apasionante y que en verdad es complejo. En general les voy a hablar de la distracción tipo Lefort 3 en pacientes específicamente de síndrome de Cruzón. Yo soy cirujano maxilofacial en el servicio de neurocirugía del Hospital Regional de Concepción. Somos el segundo hospital más grande de Chile, ¿ya? Y somos centro de referencia también nacional, después del Instituto de Neurocirugía, para este tipo de pacientes, ¿ya? Muy rápido, ya mencionaste, ¿cierto?, que los pacientes con oclusión, también hay que recordar que 1 de 200 pacientes nacidos vivos presenta una craneosinostosis, algún tipo de craneosinostosis. Y de eso tenemos que un 50% generalmente puede presentar una craneofasciostenosis, que además asociada de una hipoplasia del tercio medio, dentro de los cuales el síndrome de Cruzón viene siendo el síndrome más frecuente de este tipo de consideraciones funcionales debemos tener presentes para considerar y tratar este tipo de pacientes sumamente complejos, pero saber, ¿cierto?, que es un paciente con sinostosis, que es un cierre prematuro de una de las subs del cráneo, ya sea una o más, pueden ser simples o complejas. Además, presenta, consecuente a esta craneosinostosis, una alteración de la formalidad craneal y una deformidad de la base del cráneo. ¿Ya? Consecuente a esto nos puede traer una craneofasciostenosis que se caracteriza por una hipoplasia del tercio medio, produciendo una clase 3 esqueletal, y esta hipoplasia nos puede llevar a una hipoplasia orbitaria que nos presenta cambios importantes en la órbita que se pueden traducir tanto en esoftalmos, estrabismos, distopías orbitarias tanto verticales como horizontales. Tenemos papiloedema que pueden llevar a una atrofia y finalmente una ceguera del paciente. ¿Ya? Muchas veces hay luxaciones recurrentes de estos pacientes de los globos oculares de 1 o 2 que pueden llegar, ¿cierto?, en forma de urgencia a una resolución quirúrgica. En cuanto a la parte neuroquirúrgica, se presenta también como una hipertensión endocraniana, que es importante, ¿cierto?, el manejo en conjunto con el neurocirujano, porque son pacientes neuroquirúrgicos. La hidrocefalia ya puede tener además algún grado de déficit mental, que por suerte en general en los síndromes Cruzón no se ve tanto como en los otros tipos de craneofasciostenosis. En general el CI es normal en los pacientes y son bien manejados en forma oportuna. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que está asociado, ¿cierto?, a esta hipoplasia del tercio medio.
muy rápido, ya lo dijiste, ¿cierto? Es uno entre 60 y 62 mil casos de este grupo, son nacidos vivos. Algunos grupos en otras partes hablan de 1 en 25.000 según la zona geográfica. ¿Ya? Recordar que es una enfermedad autosómica dominante con una penetrancia completa y una expresividad variable, o sea, tenemos grados 1, 2 y 3, leve, moderado, severo. Involucra una o más suturas, principalmente puede involucrar la sutura coronal bilateral, produciendo una braquicefalia con crecimiento disminuido del frontal, ¿ya? Principalmente en estos casos tenemos un exorbitismo aumentado por una baja del volumen orbitario óseo. También vemos que la inteligencia en estos pacientes es mal, obviamente si el manejo es adecuado. En cuanto al manejo me refiero a hidrocefalia, a buen manejo del SAOS. Muchos niños no se pesquisa en forma oportuna, que están haciendo una especie de hipoapnea, y el oxígeno, ¿cierto?, que llega al cerebro puede producir un caso, o la hipertensión endocraniana, que también puede llevar de niños sean a futuro secuelados, dado que no son bien diagnosticados. Y recordar el tema de la hidrocefalia, que no es un tema menor, que se puede presentar durante todo el desarrollo del paciente. Cuando hablamos de un paciente de un síndrome, no hablamos de un paciente recién nacido, complejo, que puede requerir una traqueostomía, sino que también estamos hablando de un paciente que uno hasta los 40 años lo sigue viendo por distintas manifestaciones que se van dando con el síndrome. Entonces es importante recordar que es un paciente complejo. Un 50% de estos pacientes puede producir una apnea obstructiva del sueño, que está estudiada principalmente que puede ser por un colapso rinofaringeo o hipofaringeo. En general, nuestro protocolo de manejo, lo importante, ¿cierto?, es la derivación oportuna. Muchas veces los pacientes son derivados a neurología, ¿cierto?, neurocirugía infantil, por la craneosinostosis, porque todos presentan craneosinostosis, ya sea simple o compleja o asociada. Un grupo de los niños viene con algún tipo de requerimiento de oxígeno, traqueostomía, CPAP continuo, ¿ya? Por eso es importante clasificar, ¿cierto?, evaluarlos en forma multidisciplinaria. Son pacientes que pueden tener alguna cardiopatía, no necesariamente, pero pueden tener otras enfermedades asociadas que le había dicho anteriormente. ¿Ya? Entonces lo importante es el tratamiento oportuno por las multidisciplinarias, ya sea oftalmólogos, otorrinos, neurología, neurocirugía. Como tratamiento inicial, siempre lo primero va a ser tratar la craneosinostosis, ¿ya? Y la craneosinostosis, lo ideal es tratarla antes del año de vida, sobre todo en los pacientes que son importante el avance frontoorbitario, que puede ser, como es braqui, la mayoría de los casos, usualmente hacemos un avance frontoorbital para descomprimir, ¿cierto?, todo lo que es la presión intracraneal. En cuanto al manejo del tercio medio, que es lo que nos vamos a ir más ahora, se ve que va a estar asociado principalmente al síndrome que vamos a tener, ya sea leve, moderado o severo. Hay pacientes que llegan en una primera instancia con un síndrome de apnea importante, que hay que hacer una traqueostomía de urgencia, o requerentes de oxígeno, y que en las primeras etapas muchas veces hay un avance mandibular, un de distracción más complejo en los primeros días. Pero en general y en la mayoría de los casos, el tratamiento del tercio medio se prefiere hacer entre los 5 y 7 años de vida. Si el niño en general no tiene una mayor hipoplasia, no tiene un SAOS, no tiene un exorbitismo importante, lo ideal podría ser postergar la cirugía de la LEFOR a los 12 años. ¿Por qué lo digo? Porque todo niño, en el fondo, que es operado a temprana edad, a futuro, cuando va creciendo, ¿cierto?, el desarrollo craneofacial, muchas veces va creciendo la mandíbula en proporción con todo lo que son los, digamos, el globo ocular, ¿cierto?, la lengua, el tejido pericara, por decirlo así, y yo siempre digo, el zapato nos queda chico, ¿ya? Muchas veces estos pacientes hay que reoperarlos. Entonces, a veces apresurar el tratamiento a los 5 años y después reoperarlo a los 2 y después reoperarlo a los 18, yo
encuentro que es mucho. Hay que tratar de postergar, ojalá a una edad, si se puede, si el niño lo permite, ¿no es cierto?, alrededor de los 12 años la LEFOR 3 o el monobloc, según se decía. En el caso de que si tenemos los arcos supraorbitarios en correcta posición o el frontal, podemos hablar de una LEFOR 3. Si vemos que hay una diferencia o una discrepancia entre los arcos supraorbitarios y además, ¿cierto?, que hay un o algún signo de hipertensión craneal, muchas veces vamos a necesitar un monobloc. El monobloc es una especie de LEFOR 4 que hablaba antiguamente y que es más que incluir el frontal, ¿cierto?, este avance frontal con todo el constructo del tercio medio de la cara. Ya es una situación bastante más compleja porque estamos mezclando, ¿cierto?, compartimientos intracraneales con el tercio medio facial, y eso puede traer otras complicaciones infecciosas, filas, ¿ya? Y lo ideal siempre es hacer mínimo, ese es mi más simple, ¿ya? Posteriormente, siempre hay que con estos pacientes, a la edad de los 18 años, digamos que con a veces los 21 años, muchas veces incidimos y hay que hacer una recorrección con una cirugía ortognática para lograr un correcto, digamos, alineamiento de todo lo que es el desarrollo facial. Será seguimiento de por vida, son pacientes que tienen otras alteraciones que nos van a limitar. Este es un protocolo que fue publicado en 2021, hace poco, en la revista Neurosurgery, que es muy similar a lo que les acabo de presentar. En general, si comparamos la morbilidad, digamos, entre la LEFOR 3 y el monobloc, ya vamos a ver que se hizo un estudio donde el tiempo postoperatorio en general no fue muy distinto entre el LEFOR 3 y el monobloc, siendo aproximadamente de 1 hora la diferencia. No hubo diferencias significativas en cuanto al sangrado, tampoco hubo diferencias significativas en cuanto al postoperatorio, los días casi o ventilación mecánica, ¿ya? Y el estancia hospitalaria. El uso de antibióticos por un tema infeccioso, ¿cierto? Como estamos mezclando el compartimento intracraneal con todo lo que es base de cráneo, hay que recordar que nosotros tenemos todo lo que es nariz y boca, ¿cierto?, que es muy contaminado. Sí, se postergó mucho más en los pacientes con monobloc, que también tenían más incidencia de sobreinfecciones, ¿ya? Pero en general las complicaciones en sí, la mayoría fueron las mismas. No sé si voy muy rápido. En ambos grupos las complicaciones en general fueron perfiles faciales, recolecciones, reoperaciones, ¿ya? Tanto del tabique nasal, ¿ya? O reposiciones usaron en este caso distracción rígida interna. También hubo exposiciones cutáneas del distractor en algunos de los casos. En general las infecciones fueron similares. Y bueno, todos durante el postoperatorio tenían un grado de trismus, ¿cierto?, por el tema de la tracción, muchas veces la limitación de la apertura bucal, pero que no llevó más allá, y algún tipo de daño del saco lagrimal. En otro estudio, viendo la LEFOR 3, ¿cierto?, como cambios del volumétricos orbitarios, según el volumen, se estudió cuál era el volumen y cuál era el avance en la pared infraorbitaria y la posición del globo ocular. Acá vemos cómo se tomaron 2 puntos, principalmente a nivel del escáner, y se vio que hubo un aumento significativo en el volumen de la órbita, tanto como izquierda, entre un 27 a un 20%. O sea, el cambio volumétrico orbitario, ¿cierto?, de las paredes orbitarias fue bastante significativo. No hubo, sí, entre un lado y otro, diferencias significativas, fueron similares en ambas. Sí hubo un pequeño movimiento a nivel medial y se notó una diferencia importante en lo que es el piso de la órbita, ya para darle contexto. En cuanto al síndrome de apnea obstructiva, podemos ver, como les dije anteriormente, muchas veces los niños nos llegan así, muy pequeños, muy complejos, son pacientes difíciles, pacientes que tienen poco peso, son pacientes que desgraciadamente no tienen hueso suficiente para ponerle un distractor muchas veces, entonces bastante complejo y tiene una alta mortalidad también, o sea,
no deja de ser una gran responsabilidad. En cuanto al SAOS, primero hay que, cierto, otorrino, ver vía aérea, perdón, estoy con la lengua. Ver el tema de adenoides, ¿cierto? Atresia equana, que es lo más frecuente muchas veces, y ver la necesidad del uso de CPAP, o traqueostomía, si es que es necesario, ¿ya? Y ahí evaluar, si no, el avance de medio facial. Muchas veces se hace un monobloc o una LEFOR 3, dependiendo del caso, si es ahorita, y muchas veces cuando es muy pequeño, también en algunas escuelas se sugiere hacer una distracción mandibular, ¿ya? Como presionar primero la mandíbula, abrir la aérea de la zona baja del hipofaringia, y después hacer el monobloc o la LEFOR 3. Otros centros hacen todo junto. A la extracción y la vía aérea de la obstrucción, acá hay otro estudio, ya donde se evidencia, se hizo un estudio conmigo del 3D del pre y postoperatorio, y aquí se muestra cómo el volumen aéreo superior aumenta en un 64%, o sea, es bastante, ¿ya? Si ustedes ven acá los puntos, como la vía aérea en el pre y el postoperatorio, los puntos digamos, craniomicos, hipofaringe, hioide, tracción, vean cómo es considerable hasta en un 64%. Bueno, yo tuve la suerte de estar en un grupo en Madrid con la doctora Ana Romance, con el equipo de neurocirugía infantil también, con Hinojosa, y pude participar con ellos en un trabajo que se hizo con pacientes de allá, de la apnea obstructiva en pacientes después de distracción del tercio medio facial o tipo monobloc. En este estudio se consideraron aproximadamente 16 pacientes, 4 con monobloc y 12 con LEFOR 3. ¿Ya? Principalmente los pacientes que tenían un SAO severo eran pacientes cruzón, teníamos pacientes Pfeiffer también y pacientes con síndrome de Apert. Como discusión en general, todos los resultados fueron similares a los estudios, entre un 55 hasta un 67% de los pacientes tuvo una mejoría con el avance del tercio medio facial, tanto monobloc como LEFOR 3. Pacientes que tenían, por ejemplo, moderado leve, ¿ya? Y se observó en todos los casos un grado de éxito en relación a la distracción. Hay estudios de que este resultado, que no es 100%, está relacionado con este colapso de la rino-hipofaringe y que podría mejorar este avance mandibular correlativo en relación al avance del tercio medio, o sea, agregado al avance del tercio medio facial. Como conclusión, entonces, ya sea la cirugía monobloc o LEFOR 3, aumenta la vía aérea superior y mejora nuestros SAOS, ¿cierto?, en nuestros pacientes con síndromes craneofaciales. Y nuestra distracción mandibular podría aumentar, ¿cierto?, este pequeño porcentaje, que es un 60% que está publicado, a cerca de un 100% en los casos. También se ve que aumenta, digamos, la vía aérea a nivel superior por la fosa nasal, por todo, ¿cierto?, anteroposterior, un alargamiento y, por supuesto, ¿cierto?, mejor flujo de la vía aérea a nivel, muchas veces hay una atresia adecuada que mejora con también la distracción del tercio medio. En cuanto a la osificación, ya cuando hablamos de la osificación de este tipo de cirugía, en éxito en general fue en un estudio se evaluó que el síndrome Pfeiffer da menos reosificaciones en relación a otros síndromes, ya en comparación por ejemplo, con un cruzón, y también se vio que el uso de algunos injertos podría esta reosificación.
También se estudió que los pacientes cuando son alrededor de los 7 a 9 años, la reosificación, digamos, de esta distracción, de esta osteogénesis que se forma, es mucho más probable entre los 9 años. Una relación importante, la edad, porque no fue estadísticamente significativo, pero sí se piensa que podría cumplir digamos, un factor importante. ¿Ya? Hay estudios que dicen que la cirugía, ya, alguna cirugía previa, podría ser una causa importante de estos defectos óseos, de la mala reosificación y aumento de movilidad. Por eso es importante también, si tenemos un paciente que muchas veces uno síndrome de Cruzón, que no tiene una indicación quirúrgica actual, lo ideal es ver al paciente, hacerlo en una edad más cercana a la adultez para hacerle menos cirugía y el éxito sea mucho mejor. ¿Ya? Entonces, acá la osificación del cráneo se redujo definitivamente en estos pacientes que habían sido sometidos a cirugías previas con avance frontoorbitario o avance tipo Lefort 3. Las operaciones previas, ya, tanto como el monobloc frontofacial, aumentaron las complicaciones como osteoitis y absorción parcial y muchas veces pérdida completa del frontal en los pacientes con monobloc. Otro estudio que nos marca también con la distracción del tercio medio facial tipo Lefort 3 es la dirección que tienen nuestros vectores en esta hipoplasia, ¿ya? Y ver cómo es el crecimiento. Existen distintas técnicas segmentarias anteriores, ¿ya? O de inclinaciones que nos determinan cuál es nuestro vector de fuerza para poder determinar, ¿cierto?, cuál va a ser el avance que se va a dar. Acá hay un estudio también que habla de las concepciones biomecánicas en los distintos tipos de osteotomía, tipo monobloc, acá, o Lefort 3 o la mía tipo Lefort 1. Si ustedes pueden ver, la osteotomía Lefort 1 nos permite mayor grado de inclinación y movilidad que cuando hacemos el constructo completo, que no tenemos tampoco tanto avance y retroinclinación. ¿A qué me refiero a esto? Cuando a veces uno planifica un paciente que necesita, digamos, avance, más exorbitismo y tiene más discrepancia o anomalía dentaria, no nos permite correlacionar bien la oclusión en relación, por ejemplo, con una LEF1, ¿ya? Entonces, por eso muchas veces lo que se hace en este tipo de pacientes, cuando tenemos la edad de los 18 a los 12 años, lo ideal, y tenemos un esoftalmo importante, sabemos que alrededor de los 6 a 9 años, los aproximadamente 8 años, ya podemos decir que la órbita completa su desarrollo. Entonces, hacemos una cirugía en la órbita, en mejorar orbitario, más que mejorar la oclusión, porque la oclusión muchas veces la vamos a tener que corregir más adelante a los 18 años con la ley. Acá están los grados de inclinación y pensar cuál va a ser nuestra indicación quirúrgica. Va a ser la órbita, ¿cierto? Va a ser qué vamos a mejorar. En cuanto a distracción, tenemos la distracción interna, que se usa bastante en muchos centros. Yo la verdad es que uso porque me permite jugar un poco con los vectores en los pacientes. Hemos tenido que usar en algunos pacientes combinados, que desgraciadamente y tuvimos que poner un externo para poder darle fuerza, digamos, al constructo completo, monoblotización, que fue bastante complejo, pero en general el distractor rígido externo permite, cuando uno no tiene un modelo estereográfico, tiene muy claro el vector, permite jugar con los vectores y poder movilizarse más libertad sin tener que reoperar y abrir en ese sector y reposicionar el distractor. ¿Ya? Pero sí existen los distractores internos, son mucho mejor tolerados por los pacientes, incluso existen reabsorbibles, ¿ya? Con mallas reabsorbibles, que a veces estas son en la zona frontalar,
tienden a hacer un poquito de infección, porque esto está mucho más conectado con la región interna, pero la verdad es que existen varios estudios con los grupos y que tienen excelentes resultados. En cuanto a la técnica quirúrgica, lo que es importante es acá la posición puse porque es sumamente importante manejar los dos campos. Vamos a manejar un campo craneal, ¿cierto? Vamos a manejar un campo oral, ¿ya? Se hace unos campos pensando en biconal, ¿ya? Colocando un límite en la región, digamos, nasal acá, después tener otro campo que permita meternos dentro de la boca una vez que desinfectamos la boca, ¿ya? La idea, lo ideal es no mezclar los campos, ¿cierto? Craneal con el bucal, aunque a veces es mejor, pero mantener siempre los instrumentales es lo ideal, ¿ya? Otra cosa que es sumamente importante, que lo puse acá, es el tubo, ¿ya? El tubo traqueal. Antiguamente hacía el avance craneofacial, se movilizaban los tubos, se hacía como un nasotraqueal, traqueal, pero el tipo de cirugía ideal es tener un tubo seguro, ¿ya? Porque eso nos va a asegurar de que el paciente viva, ¿no es cierto? Entonces, como en la ortognática, fijo. Y tiene que estar fijo con alambre, ojalá, ¿ya? Posnick habla de una conexión perimandibular, pero en general se hace una amarra dentaria, ya que fija bastante el tubo y que le da seguridad al anestesista y nos da seguridad a nosotros de que eso no se va a mover por ningún motivo, aunque se humedezcan los campos, aunque se corran un poco los campos, ¿ya? Ese es el consejo. En cuanto al abordaje, saqué un poco el papiro, me encanta el libro de Posnick de craneofacial, creo que es uno de los padres de esta época. Se hace un abordaje bicoronal, una incisión en bisel, ya puede ser subreal o subperióstica, se decolan los temporales para ubicar, ¿cierto?, la maxilar. Vemos acá un corte a nivel cigomático, bajamos, ¿cierto?, los supraorbitarios, decolamos bien, despejamos pared medial, superior y lateral de la órbita, ya toda la región va y se decola al punto de poder llegar a la fosa desde arriba. Puse esta foto de una paciente nuestra porque muchas veces uno ve las fotos del libro que son hermosas, ¿cierto? Son bonitas, pero cuando uno llega a un paciente así, que tiene una osteitis previa, que fue operada, reoperada, historia, ¿ya? El cuento del libro es bastante... El cuento de hadas es bastante... ¿ya? Entonces le quise poner porque no es lo que uno piensa en este tipo de paciente que que el detalle, no, son pacientes complejos, operados, el tejido está fibroso, el hueso frontal no da muchas veces. Pensamos en hacerle en algún minuto un monobloc, pero es un hueso que va a tener un defecto óseo, que aumenta las complicaciones. Entonces hay muchas cosas en balance que hay que poner en juego en el fondo para poder tomar una buena decisión que sea a favor del paciente finalmente, porque una cosa es el ego personal y otra cosa es el beneficio del paciente real, ¿ya? Y si ustedes ven, se decola bastante, se hace todo, se baja el supraorbitario, ¿cierto? Se hace una ostomía pequeña, acá en cincel, se decola la fosa completa para poder llegar bien, digamos, a la osteotomía. Acá lo mismo con sierra, se corta, ¿cierto?, el sigoma, la pared lateral, la pared medial, el piso, hay zonas que uno puede en algunos casos tunelizar, pero en otros casos, cuando hay un esoftalmo importante, es difícil hacer una tunelización para el piso, para conservar la herida. Se puede hacer una incisión subconjuntival, o se puede hacer subciliar,
o se puede hacer un palpebral. Realmente yo trato de hacer una transconjuntival y termino haciendo una palpebral porque termino reforzando una placa gigante por miedo que se me como el vector de fuerza a nivel anterior, ¿ya? Y la verdad es que quedan bastante estéticamente. Se hace los pletos, ya en 360, en lo posible se hace disyunción anterior-ombligoide, ¿cierto? A nivel superior, muchas veces hay que repasarlo con estos disyuntores y intraoralmente hay que repasarlo como la típica cirugía osteotomía tipo LEFOR 1, porque no es tan simple separar, ¿ya? Aquí lo mismo, este es el libro de Bell, ¿ya? Que muestra muy fácil, muy paso a paso, digamos, de qué se trata la cirugía. Si ustedes ven, se termina el corte con cincel a nivel medial, digamos, frontonaso medial acá de la órbita. Esta pared es bastante delgada, pero está bastante compleja de ir, aunque no lo crean, sobre todo en estos pacientes que tienen esos oftalmos severos, porque hay que considerar que el pedido prioritio no podemos traccionar mucho, no podemos dañar, ¿ya? Se hace un corte en cincel, ¿no? En este caso, en el bloque lo hacemos intracraneal, ¿no es cierto?, hacia la espina nasal posterior, pero en la LEFOR 3 lo hacemos extracraneal, lo hacemos 5 milímetros por debajo de la cintura frontonasal, hacia la espina posterior, para producir la disyunción medial completa, ¿ya? Después se hace disyunción con estos rovers bilaterales para poder traccionar en bloque, digamos, en unidad, esta osteotomía. Aquí, ¿ya? Nosotros en general hacemos el corte bastante alto, con síndromes especiales, que a veces el orbitado les tiende a afectar un poco. Este es otro caso con rover, así se hace la disyunción, tratando de respetar los dos campos, y en ese minuto ya es más difícil, digamos, pero se trata de cerrar una parte, ir a la otra, ya es bastante complejo. Y este es el objetivo de la rover, ya, traccionar, liberar, separar la pterigoide, que aunque ustedes no lo crean, este pedacito es bastante complicado, ya, es tan simple de separar. Aquí tengo un video, no sé si va a funcionar. Doctora, abajo, ahí, eso. Ahí. Ahí está, ¿ves? Esa es la separación que uno tiene que sentir para darse cuenta que realmente tenemos, digamos, una osteotomía completa, ¿ya? Es un poco por el video, pero muestra cuál es el nivel de separación que tenemos que tener y cómo, si ustedes ven, en forma bilateral, pues, no lo vean, cuesta bastante de tracción, ¿ya? El mismo, ¿no? Esto es lo mismo, vean cómo se separa, tiene que separarse en un bloque, digamos, la disyunción para estar seguros en el fondo que va a avanzar. Obviamente después partimos desde cero para poder traccionar. Existen otras técnicas mínimamente invasivas para la distracción tipo LEFOR 1, LEFOR 3, que están descritas y que son bastante favorables también, que son hacer una blefaromedial para llegar al corte medial, digamos, nasal y del saco lagrimal. Existe, además, se hace una cantoplastía externa para poder hacer cortes laterales, no permite llegar tan arriba como nos permite el abordaje bicoronal, pero una alternativa válida, buena para algunos casos, menos cirugía, cicatrices hasta por ahí nomás, porque en realidad nosotros a los pacientes, muchos son reoperados, entonces ya la cicatriz la tienen, ¿no? Desde niños, ¿ya?
Este es un caso de una paciente que incluso la operamos ahora en épocas de COVID, ¿ya? Es una paciente, si ustedes la ven, es bastante simpática, una paciente joven de aproximadamente 12 años, bien interesante. Si uno la mira, no una chica que se le note una gran hipoplasia del tercio medio. Si yo tiene buen tejido blando, tiene buena colágeno, por decirlo así, ¿ah? Tiene buen contorno malar, tiene bonitos labios, ¿no es cierto? Pero ella consulta porque ha tenido 2 o 3 luxaciones recurrentes del globo ocular. Yo en general llego al policlínico, la veo y con la orden del oftalmólogo, con sus consultas a repetición de urgencia por la luxación del globo ocular. Si uno la mira en el intraoperatorio, solo abriéndole el ojo, miren cómo está ese ojo de protruido, de ese oftalmo que tiene, no tiene nada, absolutamente reborde, a pesar de que si uno la mira no tiene tanta hipoplasia. Ese es su escáner, que en realidad no se ve parado, no diría absolutamente cierto, está en neutrooclusión, se ve bastante simétrica, pero si ustedes ven hay una concavidad importante acá del medio, ¿ya? Y del reborde acá. Sensación dentaria, una anteroposición dentaria que permite, digamos, esta en neutrooclusión. Ella nunca fue operada del avance orbitario, nunca dijeron que tenía neutrooclusión, la vieron y nunca le dijeron que tenía que ser. Acá está en el aquí está en el, solamente le abrimos el ojo, el párpado, ¿ya? Y vean cómo el ojo prácticamente está contenido por el párpado, ¿ya? En ambos lados, ¿ya? El izquierdo tendía a ser más luxaciones que el lado derecho. Se le hizo su distracción con red, ¿ya? Se reposicionó. Acá primero partimos con estas placas, no es esa porque no es la idea, pero las usualmente recomienda, pero terminamos después, tuvimos que poner una placa más larga porque tiene estos tornillos con la manipulación de los alambres, los pacientes se mueven, etcétera, se pueden cambiar, digamos, de posición y los tornillos se terminan soltando, y por eso les digo, de repente lo perfecto enemigo lo bueno, y es mejor asegurar, digamos, la tracción que estar, digamos, preocupándonos. Ya cómo fue avanzando. Esta es su tele. Muchas veces el scan no nos permite hacer una medición más acabada. Lo seguimos con una teleradiografía para ver cómo va avanzando. Si el vector no nos ayuda, no es simplemente cambiar los vectores según lo que nos vaya diciendo la tele, o si tenemos algún tipo de tope molar posterior, etc. Aquí está. ¿Ya? Aquí los refuerzos. También me gusta reforzar digamos, el frontomalar, porque muchas veces la sutura con la tracción no es suficiente como para, se termina haciendo fractura de tallo verde o movimientos que no son simétricos. Aquí está la chica, está todavía con su red instalado. Si ustedes ven el ojo, digamos la parte orbitaria, cómo llega a una posición normal, ¿ya? Aquí ella no lograba cerrar los párpados en forma, digamos, sin tensión, ahora los logra fácilmente. En su incisión le hemos mantenido el pelo corto, que en general es muy difícil, ella es paciente lejos, tiene que bajar, entonces es complicado el tema de las curaciones, y la mamá prefiere tener el pelo corto para manejar más las heridas, la limpieza del red, etc. Así está ella. Esta foto se la tomamos hace unos días, ¿ya? Me gusta dejarlas un poquito sobrepasadas, porque después cuando uno saca el distractor tiende a retroposicionarse un poco, sobre todo a nivel superior. Así que
está en de mantención. Esto, de otra chica también que operamos, tenemos varios casos, que no se difundan, es una cosa más que nada de educación. Cómo mejoran considerablemente con la cirugía por 3, les cambia prácticamente la vida a los pacientes. Chica que le promedio 7 en el curso, una paciente muy tímida, que llega hoy a consulta, habla, desenvuelta, ya completamente distinta, tiene detalles puestos, hay que corregirle, ¿cierto? Después la cicatrices que nos deja el red, pero que de todas maneras tiene solución. Aún así, ya comienza, si uno la ve, eso, pero a los 12 años lleva, estos son 3 años de cirugía, y vemos cómo ya el maxilar le está quedando un poquito ya más atrás. Ese es su perfil, pero es una chica completamente feliz, completamente contenta, que se reinsertó en la sociedad, que tiene su problema de luxación del globo ocular, mejoró sus ojos, porque tenemos moderado y ahora no tiene nada, ¿ya? Y eso. Bueno, nosotros como servicio tenemos nuestros casos, nos dedicamos más a las craniosinostoses, pacientes, también síndromes craneofaciales y otras nuestras presentaciones también que hemos hecho en otro lado. Al equipo neuroquirúrgico infantil, que es con quien hago todo este tipo de cirugías, ¿ya? Sobre todo los pacientes pediátricos, ¿ya? El doctor Vigueras, que me soporta, y el doctor Muñoz, que es el que más me soporta con este tipo de cirugías horas, así que hay que hacerle un monumento por eso. Ya quiero agradecer bien acá a doctores que han estado en el inicio también en este andar de craniosynostosis, como el doctor Pérez, que ahora en paz descanse no está, pero que también partió él haciendo pacientes craniofaciales. Agradecer al equipo que me ha ayudado, apoyado en este desarrollo, al doctor Rojas, ya que estuvo ahí, Andrea, con los primeros casos, apoyándome, ya como maxilofacial pollo y mujer ha sido difícil, y la doctora Heldred, que siempre fue también mi guía de muy pequeña. Bueno, la verdad es que agradecer a mil de gente que me ha enseñado mil cosas grano a grano, creo que uno aprende mucho de cada persona, y es saber que siempre van a tener un gran pedazo en el corazón. Y los que han soportado la vida, la familia, los hijos, ¿cierto? Un sacrificio personal, pero eso, ¿ya? No quiero dejar de agradecerles. Eso. Muchas No sé, gracias, doctora. muy largo, muy No, estuvo corto, súper no sé. bien. Estuvo súper bien. Como le decía anteriormente, le agradecemos contarnos su experiencia. Sabemos que acá y en Latinoamérica es una de las que más experiencia ya hace mucho trabajando en el equipo de neurología, por lo tanto le agradecemos igual la increíble charla que nos dio, igual soportó base de evidencia científica y también sus casos, que bueno, a mí realmente me tocó participar igual con usted en una cirugía del doctor René Rojas, y ahí me di cuenta de todo esto y lo interesante y todas las aristas que tiene. Es realmente una cirugía extremadamente compleja que afortunadamente la doctora Ingrid, con sus constantes perfeccionamientos, toda su experiencia, logró desarrollarla ya en la ciudad de Concepción. Así que muchas gracias, gracias por su participación. Muchas gracias, doctora. Doctora, por acá la doctora Daniela González nos comenta que muy buena su presentación y quisiera consultar su experiencia en el tratamiento del síndrome de Parry-Romberg. No, mala experiencia. Es la doctora María, que muchas felicitaciones, doctora Ingrid, muy buena la presentación, y que cuando indica injertos en piso orbitario, ¿qué utiliza? Pero injertos ¿para qué?
Le repito la pregunta, muy buena presentación. Cuando indicas injertos en piso orbitario, ¿y qué utilizas? Es que para la distracción del tercio medio yo tengo una osteogénesis completa, o sea, no, yo no injerto. Cuando voy a hacer una reconstrucción de piso orbitario, ahí podemos usar calota, ¿cierto? Calota externa, calota interna, dependiendo si vamos a hacer o no, depende de lo que vamos a construir, ¿ya? Yo uso mucho malla de titanio, me gusta mucho la malla de titanio orbitaria, tengo demasiadas puestas por ahí andando, y andan muy bien. Existen otros que usan MED por lado con titanio también, pero en general el material de titanio anda bastante bien. En pacientes de distracción, uno no coloca injerto del piso de la órbita porque se completa la osteosis. El director se queda por lo menos 3 meses después en una consolidación de la distracción y no necesitas poner ningún injerto. Es la gracia que tiene la distracción. Claro. Se retiran después los distractores y las placas se dejan ahí nomás, se retira el alambre nomás, ¿ya? Claro. Pero después, si puede... ¿Ah? No, exacto. Exacto. El doctor Carlos Palemón nos comenta que muchas gracias por compartir sus conocimientos. El doctor Claudio Molina, tremendo trabajo, doctora. El doctor Eduardo Andrés, muy bonitos casos, doctora, gracias por compartir. La doctora Beatriz, gracias, doctora, saludos. Y Valentina, que muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias igual por compartir este momento con nosotros, al igual que sus conocimientos. No sé si procedemos a hacer el sorteo del ebook o quieren comentar alguna otra cosa, doctor Carlos. No, yo por mi parte nada que comentar, solamente nuevamente agradecerles a la doctora Ingrid Trujillo y a todo el equipo de Amolca que nos apoyó en este proyecto para mostrar la cirugía, a veces algo desconocido incluso para nosotros, lo que hacen los cirujanos maxilofaciales. Entonces para nosotros es extremadamente importante para la difusión de todo el trabajo y el estudio que hay detrás de la doctora Trujillo y también de las otras personas que van a exponer en el otro ciclo de charla. Así que gracias a Molca nuevamente por la plataforma, por la difusión, por los afiches, por todo esto, que es harto trabajo también. Así que nada, pues gracias a todos, a los participantes también. No sé si nos da tiempo para una última pregunta, doctora Ingrid, que la doctora Consuelo nos comenta que le gustaría saber un poco más su experiencia como cirujana. Yo soy cirujano maxilofacial. La verdad es que me dedico más a la cirugía craneofacial. Nosotros somos de referencia neuroquirúrgico infantil y de adulto. Ya tengo mucha experiencia en craniosinostía, reconstrucciones, craneoplastías, ya tengo harta experiencia. He tenido la suerte de caer en un buen lugar, digamos, donde he podido hacer mi nicho, que eso para nosotros como es complejo. En reconstrucciones craneales tengo muchos casos, yo diría que tengo más de 500 casos operados. Craniosynostosis también, yo creo 200 y tantos casos, poco menos. Todo lo que es trauma craneofacial complejo, tequiados, piso craneal anterior, tumores de basáneo cuando comprometen órbita, reconstrucciones más complejas con injertible, ya hemos tenido tumores también, hemangiomas, tumores de cráneo, mucho titanio, mucho titanio. Yo te diría que amo el titanio. Es muy raro que el titanio falle. Yo tengo la suerte, bueno, soy de la escuela antigua, no, nací con el 3D, ya, mucha dibujo, papiro, tengo experiencia en cirugía ortognática, por lo mismo, porque la idea es siempre corregir, en los pacientes públicos uno tiene que traduccionar lo que más pueda, porque estos pacientes no tienen recursos para ir a operarse en una clínica, para terminar el tratamiento, y es muy triste que muchos pacientes, en este caso los pacientes sindrómicos, que uno los lleva de la mano, que muchas veces los conoce de recién nacido, y ahora, por ejemplo, yo tengo chicos que tienen 10, 12 años,
que en realidad envejecen ellos nomás, porque yo no, pero en realidad es muy lindo, tú ves que hay que darle distintas soluciones y te permite perfeccionarte, porque la estética, ahora yo me estoy metiendo más en la cirugía estética, que los retoques, estos son importantes, estos pacientes, uno dice, sí, es verdad, quedaron mejor, pero quedar mejor, ojalá darle la oportunidad de que mucho, mucho mejor. Entonces yo creo que eso también es importante. Tengo experiencia en cirugía ortognática, ahora me estoy metiendo más en la mínimamente invasiva, en la parte estética, parálisis facial. Me encanta mi profesión, amo lo que hago, me apasiona y lo hago con gusto y creo que siempre siento que me falta y trato de estudiar más. Pero he tenido la suerte de poder estar en un campo, desarrollarme, he tenido excelentes profesores, me rodeo de gente, neurocirujanos que son extremadamente, no sé si cómo decirlo, pero espectacular en cuanto a conocimiento, que tienen su subespecialidad y que se forman día a día y que de alguna forma uno tiene que seguir paso porque no te puedes quedar atrás. ¿Ya? Así que por eso agradecida de mil cosas, de mil profesores que han pasado, que me han ayudado de cierta forma, te fijas, y que aprendí, uno siempre aprende de personas, una técnica, maña, una asada, un cierre, una sutura, es tanto lo que uno que no se da cuenta. El borde le quedó el relleno del supraorbitario, no le vas a abrir la cabeza de nuevo, un relleno hialurónico, toxina, todo suma, todo suma. Así que yo creo que nosotros como Maxilo a veces nos ponemos los límites y decimos, no, autista, no, no, en distintos lugares son médicos también, pero creo que la cara es nuestra, creo que la arquitectura facial es nuestra y tenemos que nosotros perfeccionarnos en cada área y hacer cuerpo. Es la única forma de mantenernos firmes en nuestro lugar. Así que, no sé, yo creo que querer es poder y hay que tratar de seguir avanzando nomás. Claro, ¿Qué más? sí. Bueno, doctor, ese es un tema que igual hemos conversado con varios Max de América, que ahora están desarrollando muy bien la cirugía facial. De hecho, a fin de mes va a haber un congreso de cirugía facial, estética y reparativa, donde van a haber maxilotorrinos, cirujanos cabeza y cuello, oftalmólogos, dermatólogos, de toda Latinoamérica y también de España y Estados Unidos. Porque en fondo nuestra beca quirúrgica se encasilla en el rostro. No podemos, nosotros sabemos demasiado de rostro para poder, no, para desconocer el área estética también, que ayuda a veces mucho, como usted dice, a veces con un ml de ácido hialurónico en una paciente que se le hizo un avance maxilar en una ortognática, y con un ml de ácido hialurónico a veces hemos solucionado el problema del labio, del comportamiento del labio superior, que los maxilos sabemos que no se puede predecir al 100%. Entonces, esas cosas tenemos que incluirlas. Yo soy partidario de incluir los posgrados de Maxilo para poder ir avanzando en todo este camino, porque a veces con cosas tan pequeñas podemos solucionar quirúrgicamente a veces complejos de... Ya lo vimos con la doctora, todo lo que se puede tornar las cosas. Así que nada. Doctora, por aquí nos comentan que impresionante presentación, que les gustaría saber cuántos pacientes operan al año y cómo ha afectado la pandemia con la atención de estos pacientes. Terriblemente. La verdad es que nosotros, craneosinostosis, estaremos operando unas 15, 20 anuales, quizás unas más o menos. Y parado, el pasado tuvimos una crisis terrible con la pandemia, pero teníamos una lista de espera de niños, ya vamos a tener veintitantos pacientes en lista de espera, que después lo tuvimos que sacar a hacer como un horario así extremo, porque se nos estaban pasando la idea de las craneosinostosis hacerla ante el año,
Los craneofaciales, bueno, la verdad es que yo he tratado de no hacerlos porque son pacientes complejos que mueren cama. El manejo postoperatorio inmediato es complejo de estos pacientes. Eso es también importante. El equipo, a mí me ha tocado de alguna forma, yo siento ser pionera en el área, y he tenido muchas piedras. No es cuando tú llegas a un centro y que es fácil, está todo armado, opera y te lo dejo en la UCI y que está bien, sino que aquí mucha gente se ha tenido que formar, parar, digamos, para atender este tipo de pacientes complejos. Entonces uno se encuentra con que necesitas un buen anestesista, necesitas un buen lucista, las camas muchas veces están varios días en ventilación, porque como son pacientes que tienen SAOS, muchas veces hay que dejarlo varios días entubado por temor a que digamos, haga una complicación después. Entonces todo eso suma y que bueno, cierto un niño sano ingresarlo y que terminamos en vez de dándolo perjudicándolo. Así que ha pasado bastante, yo diría que éramos una en este tiempo, que fue la chica que les mostré ahora, la operamos hace 3 o 4 meses que se pudo operar. Pero de tumores hemos operado harto este último tiempo, de calota hemos operado, perdí la cuenta, pero por lo menos en este año unos 10, así de 600 gramos, nunca me he tocado una cosa tan grande, reconstruir en mi cráneo completo, o sea, ha sido un, un, un marco, pero en general yo diría que tal vendría siendo como un 30% de neurocirugía, 10-20% quizás, que de un N de 1400 que se opera de prestación en el servicio completo de neurocirugía, como para tener más o menos una idea. Muchas gracias, doctora. Aquí nos No sé comentan, si... aquí nos hacen otra consulta, doctora. En el tumor de hipófisis, ¿se aborda por fosa nasal únicamente? El hipófisis yo no hago, eso lo hace el neurocirujano con el otorrino usualmente, se fosas nasales, ¿ya? A veces se meten por intro, pero eso era antiguamente, ¿ya? Hay uno que es bastante consolidado en el servicio que hacen rino. Yo me meto cuando son alertas, cuando son más de órbita, piso, sacar techo, ala, ya cuando ya es más abierta la cirugía. ¿Ya? A veces ayudo, digamos, principalmente en la ofici, eso lo hace el neurocirujano con el otorrino. Muchas gracias, doctora. Aquí nos hacen otra consulta. ¿Cuál es la conducta de un paciente sin SAOS, pero con estos síndromes, a qué edad hasta la distracción o espera que termine el desarrollo? No, el SAOS es su indicación de cirugía inmediata. Un paciente con un SAOS, ya sea si es pediátrico, tiene indicación de si es un síndrome, bueno, hay que ver la causa, ¿no es cierto? Primero hay que descartar que no sea un tema de vía aérea por otra causa. Pequeño, hay que verlo con el equipo otorrino, que no tenga una traqueolaringomalacia, ¿no es cierto? Ver qué puede ser. Pero en general, si clínicamente vamos a darnos con la polisomnografía que puede mejorar, es causa inmediata de cirugía. Ya yo diría que es urgente, vamos a evitarle una traqueotomía, porque los pacientes, de este tipo de pacientes que se mandan a la casa, muchas veces hemos tenido que parar pacientes que los mandan a la casa por un poco de desconocimiento, se mueren en casa, en la noche y amanecen muertos, o sea, no está escrito, o sea, no nos podemos poner un velo en los ojos. Paciente que uno tiene sospechas SAOS, sobre todo en los niños, que normalmente complejos, los niños se mueren a muerte súbita, tipo de complicaciones, y hay que ingresarlo, hay que hospitalizarlo, hay que hacer un estudio, si el paciente requiere tráqueo, porque a veces no se le la porque son una multitud de factores que lo impiden, por lo menos es una tráqueo, se evalúa hacer la distracción para después que es un tráqueo temporal, se puede dejar un CPAP continuo,
se hace una evaluación, digamos, también, porque a veces hay displasias o hipoplasias asociadas, se descarta todo, y si es indicación, hay que hacer la cirugía de extracto Lefort. Si no, hacer por lo menos un avance mandibular, darle, digamos, aumento la vida, y en caso de adultos, para mí también es indicación inmediata, o sea, paciente con un SAS adulto, yo ni siquiera haciendo esa cirugía ortognática sin ortodoncia, o sea, surgery first, lo le dicen ustedes. O sea, yo no, un año frenillo y yo lo opero, o sea, le pongo los frenillos, lo opero y después veremos en la regla, hacemos una planificación, pero se opera si es necesario sin frenillo. Muchas gracias, doctora. Aquí nos dejan otra pregunta. En el posquirúrgico inmediato, ¿cuál ha sido la principal complicación que ha tenido? Mira, tuve una complicación horrible que fue una paciente que era una reintervención, le hicimos un monobloc con bipartición facial, cirugía compleja, una reintervención. Chica que tenía un terrible porque le hicieron un encierro naquio prematura, hizo un SAO severo, se operó a temprana edad, pseudomonas UCI, después con los distractores empezó a hacer una fístula del SR. Mira, fue la peor pesadilla que he pasado en mi vida, por eso les digo esta cosa, cuando uno cuando bien, todos somos felices, pero cuando andan mal, todos te ponen la soga, ¿ya? Así, mi complicación máxima fue la infección, hice una fístula SR, la compleja, aseo quirúrgica, el cambio de distractores, me acuerdo que me odié en el hospital porque me metí a supuestamente un aseo quirúrgico, terminé cambiando los distractores, salimos a las 12 de la noche, una cirugía que iba a demorar una hora, me demoré, no sé, 8 horas, y me odiaron de por vida, me siguen odiando de repente, pero la sacamos adelante. Que adelante, golpe y sacrificio de mucho dormir y muchas peleas con mucha gente. Y no, ahora hizo una osteitis de frontal que está muy descrita en los monoblogs cuando son reoperaciones y que no reosifican, entonces está pendiente, digamos, la reconstrucción frontal escrita a muerte. Yo, por suerte, toco madera, no hemos tenido casos, pero uno en esta cirugía tiene que pensar, estar preparado para muchas cosas. O sea, les digo a los papás, hemos tenido complementos en general andan muy bien y que han hecho embolías aéreas, que han salido adelante, pero en ese segundo, cuando el paciente hace una complicación anestésica o hemorrágica y es un paciente sano, son 2 o 3 segundos, la cosa no... y que verte enfrentar con los papás y te cambia el mundo. O sea, todo lo que se ve bonito, la foto, el post, cada foto ha sido importante humano, o sea, de parte del paciente, de su familia y también uno como profesional, porque por lo menos la pasó pésimo. Tener una complicación cuando son pacientes que los llevas de por vida, que son los ves de día, que los ves a distintas etapas, es imposible no involucrarse. ¿Ya? Pero hay que estar preparado para todo, o sea, hay que sacar coraza donde no hay y decirle a los que yo digo, aquí usted se puede morir. O sea, no es la idea, el porcentaje es muy bajo, Claro. pero cuántas complicaciones no hay en pacientes con cirugía ortognática, en pacientes que se han hecho rinoplastia. ¿Me fija? O sea, Sí, claro. Creo que igual los pacientes con la magnitud de la cirugía entienden que es algo de riesgo. Yo me acuerdo cuando igual rotó cirugía en el turno, los pacientes cuando entienden que hay una lesión grande o cercana al cerebro, ellos entienden que igual el riesgo de muerte es parte de no es como tan raro para ellos, creo yo. ¿Lo asimilan así o no, doctora?
Mira, yo creo que cuando tú hablas con los pacientes, la verdad es que hasta con la cirugía ortognática, o sea, tú hablas con los pacientes y le dicen, mira, las cosas son así. Yo he aprendido el abordaje es así, esto es lo que le vamos a hacer desde en YouTube, estas son las complicaciones, le leo todas las complicaciones, todas, fístula, hematoma, muerte, deterioro neurológico, todo, todo, absolutamente todo. Los pacientes me miran así con una cara, el tajo va a ser de este volado, les muestro fotos, la va a pasar pésimo, de verdad, porque nadie, muchas de la gente no le toma el peso, ah, sí, pero poco porcentaje y no me va a pasar a mí. Entonces le digo, el por ciento te pasa, vamos a hablar, no vamos a ser tan amigos, Claro, porque esa es otra, o sea, cuando todo va bien, todos somos amigos, pero cuando todo no va bien, empezamos con, que mm, es el sí, exacto, y hay todo un mm, tema médico-legal también de por medio. mm, Entonces, es súper importante el consentimiento informado, los protocolos, estamos metiéndonos en la vista, pueden hacer hemotomas, pueden hacer ceguera, ¿te fijas? O sea, suma, 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 suma. Hay pacientes que incluso hacen con un mayor parecía faciales y tú dices, pero si yo ni siquiera estuve cerca del facial y después amaneces así y después las 24 horas y es neura de los pacientes, ¿te fijas? Entonces, de mm, verdad que yo lo que he aprendido es que esto puede pasar. claro, sí. Y hasta la cirugía menos compleja, a veces con las bichectomías, también los pacientes hacen seroma, infecciones, hematomas, daño nervioso. No es algo frecuente, pero sí me toca de repente recibir pacientes, uno dice, chuta, se lo explica al paciente, ellos dicen, no, piensa que la cirugía no tiene riesgo, y no, tiene mucho riesgo la cirugía. Y eso hay que explicárselo lamentablemente porque si ellos como un acto quirúrgico, tienen que, por medio del consentimiento, autorizar y lamentablemente al que no le pasan complicaciones es al que no opera, simplemente es cosa de N, es cosa de tiempo, Sí, eso es verdad. lamentablemente. Doctora, aquí nos tienen Bien, otra pregunta. ¿Cuál es su conducta a seguir en pacientes con atrofia hemifacial cuando aún no han terminado su proceso de desarrollo? Mira, yo en general atrofia no veo, hago mucho, hago poco, porque lo hace más el equipo fisurado, pero en general va a depender un poco del grado y la edad, ¿ya? Yo vi bastante en España y en general depende de la edad del paciente principalmente, las edades para los niños es súper importante, por ejemplo, la de los 4 o 6 años, la de los 12 años, eh, son importantes como guía, ¿ya? Pero, pero en general siempre hay que pensar en un niño eh, reoperación, reparación, reparación, tampoco es bueno. Entonces, va a depender del grado. Si es leve y no requiere mayor, digamos, tiene una buena habilidad, tiene simetría, tiene otras cosas, yo la verdad daría de dejarlo más grande, esperar a los 4 y después los 12, sino a los 18, va a depender mucho del paciente. Cada paciente es distinto, o sea, cada paciente tiene distintos grados de atrofia, o sea, no hay una clasificación, depende de la clasificación, se va viendo, te fijas, la evolución también. Yo en general, en niños, me encantan los niños, o sea, creo que siempre he pensado lo feo quizás, pero el paño virgen, el que le digo yo, o sea, no es lo mismo un paño virgen, un paciente que tú abras, los resultados son mucho mejores. O sea, siempre si puedes esperar un poco, no reintervenirlo una vez más, es lo ideal, ¿ya? Es lo ideal, pero siempre pensando en los picos, o sea, siempre el niño evoluciona distinto, nosotros cabros, uno los mira un par y a veces no los compensan y no los indicación clara, no es como una cosa 100%. En cambio, que empiezan a deformar y uno sabe que tiene que
intervenir porque realmente lo que está haciendo es, el crecimiento está dejando más de lo que debe. Entonces ahí hay que guiar el crecimiento, ¿ya? Pero eso está diciendo cada paciente. Doctora, aquí nos tienen otra consulta. ¿Cuál, cuál es la incidencia de las recidivas posteriores al avance frontoarbitrario? Y lo otro, utilizan materiales reabsorbibles en la osteosíntesis. Sí, en los avances fronto-orbitarios, la verdad es que reintervenciones no hemos tenido. Andan bastante bien. A mí el avance orbitario al principio empecé a hacer unilateral, o sea, en algunos casos empecé a hacer unilateral, no una buena simetría. En general, prefiero siempre un avance bilateral, ¿ya? Compensa, digamos, el contorno tanto vertical, anteroposterior, queda muy bien, ¿ya? Y nosotros por avance no hemos tenido. En general, nuestros con creatosis operamos en forma oportuna antes del año. No hemos tenido a los 6, 7, 8 años, que a veces uno le hace un chequeo, o sea, una revisión para ver si necesitan algún retoque. Por suerte no han necesitado. Sí, las trígonos, uno sabe que el músculo, ¿cierto? El temporal puede más adelante necesitar un tema de relleno muscular, que eso está estudiado y súper escrito, pero en general no hemos tenido. Y si usamos osteosíntesis reabsorbible, hace muchos años, incluso tengo un estudio que presenté nosotros cuando Cancún, en el Congreso, donde hacíamos diferencias entre, al principio cuando partí, obviamente no teníamos reabsorbible, usábamos placas de osteosíntesis de bajo perfil, ¿ya? Y hicimos un estudio y la verdad es que o sea, el material reabsorbible es mucho mejor. O sea, los pacientes en general, niños, las reintervenciones que teníamos eran porque el tornillo se le soltó, había que cambiar la placa, la piel con el subdérmico, acuérdense que el subdérmico en pacientes pediátricos, pues, bebés, es nada, entonces muchas veces terminaban tocándose los tornillos, soltándose los tornillos, y había que abrir para sacar el material de osteosíntesis a nivel sobre todo del reborde orbitario, que se nota harto. Pero con las placas reabsorbibles hemos tenido excelentes resultados. O sea, que hemos tenido una vez nomás que se nos fracturó una placa, la típica mamá que se le cayó de frente y se fracturó un lado, tenemos que cambiar, pero te diría de más de 100 reabsorbibles, por decirte un número, eh, aparte de eso, no hemos tenido ningún evento adverso con un material reabsorbible. Claro, pero en general, si uno piensa en la reintervención, en someter con cama y todo, finalmente es mejor. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya sí, con esa pregunta hacemos el cierre del ciclo de preguntas. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, la invitación sigue abierta. Y gracias también igual al doctor Avendaño por acompañarnos en este ciclo de charla. Muchas gracias por su tiempo, por la invitación, Carlos, por todo. Sí, doctora, venga a hablar alguien del equipo de neurocirugía del cráneo, por favor. ¿Ya? Ya, Se me lo parece. voy a recordar. Convencemos a alguien. Sí. Y el otro año, para el otro año, yo creo. Así De a para que poco, de a tengamos poco. tiempo para trabajar. Sí, de todas maneras. Muchas Tiempo. gracias. Muchas Chao. gracias.